Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un encuentro muy especial. Tenemos nuestro segundo encuentro en vivo, donde vamos a hablar pues de temas muy importantes que permite ayudar a cada uno de los papás, mamás y si hay docentes aquí en el acompañamiento a nuestros niños, niñas y adolescentes. Para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio y que ustedes puedan participar. Yo les doy un saludo muy especial a cada uno y también saludo a las personas que en algún momento van a ver este en vivo, seguramente por grabación. Les voy a pedir un momentico porque aquí la luz se me apagó. No sé si quedé muy oscura o si se está viendo bien. Se apagó la luz de acá. Listo. Entonces, como les decía, pues les doy también un saludo muy especial a las personas que de pronto no se pueden conectar ahora, pero seguramente van a ver la grabación. Hoy escogí un tema, pues que la verdad me lo ayudaron a escoger cada uno de ustedes. Hice una encuesta sobre dos temas. Uno era sobre pataletas y el otro era cómo acompañar a nuestros hijos a superar los desafíos del día a día. Y pues ganó cómo acompañar a nuestros hijos a superar los desafíos del día a día y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Antes de iniciar quiero recordarles, mi nombre es Betty Gómez Manzano, yo soy psicóloga, también trabajo con coaching parental y coaching para familia. Eh, Tengo pues mi cuenta en Facebook que es Betty Gómez Manzano y también tengo mi cuenta en Instagram que es Familia Primera Escuela Emocional, para que si de pronto no conocen la página de Instagram pues la puedan acompañar. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Como les decía, es cómo acompañar a nuestros hijos a superar los desafíos del día a día. ¿Y qué desafíos será que nos encontramos nosotros como papás con nuestros hijos en el día a día? Pues hay muchos. Yo aquí quise traer algunos y es, por ejemplo, cómo ayudarle a nuestros hijos a que puedan estar seguros en una competencia, en una presentación, en un examen, cómo acompañar a nuestros hijos cuando de pronto han tenido alguna dificultad en el colegio, alguna diferencia con un compañero. Mejor dicho, cómo poder acompañar las diferentes situaciones que pueden presentar nuestros niños en los diferentes espacios de interacción. Y pues es muy importante, digamos que traer acá que cuando tenemos un desafío, cuando necesitamos superar algo, pues siempre hay emociones. Las emociones están ahí, están los pensamientos, entonces, ¿cómo aprender a gestionar esas emociones y eso que está viviendo nuestro hijo? Entonces, lo primero que quiero invitarlos a que hagamos en un momento como cualquier situación que se nos presente, es poder revisar en el aquí y en el ahora cuál es la necesidad que tienen nuestros hijos, qué necesidad tiene tu hijo en ese momento. Bueno, voy a presentar un examen y estoy muy asustado, voy a hacer una presentación y tengo miedo de hacer esa presentación, hoy estuve en clase y tuve una diferencia con mi compañero, o quería estar en un espacio y no pude estar en ese lugar, ¿cierto? Entonces, parar para entender cuál es la necesidad que tiene nuestro hijo o que tiene tu hijo. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta o que paremos para reflexionar que realmente nos estemos conectando con la necesidad de nuestro hijo. Es decir, que le quitemos las expectativas que tenemos frente a lo sucedido, que evitemos señalar, juzgar, seguramente criticar, que revisemos si de pronto tenemos miedos frente a eso que está viviendo nuestro hijo o tenemos un prejuicio por nuestra historia de vida. Eso es muy importante que nosotros lo revisemos
porque a veces cuando nuestros niños tienen alguna dificultad, sea la que sea, nosotros como papás pues nos involucramos, y muchas veces nos involucramos no a partir de la necesidad que tiene nuestro hijo, sino a partir de nuestra expectativa, de nuestros miedos, de nuestros prejuicios o de las historias de vida que nosotros hemos tenido, ¿cierto? Entonces, paremos para revisar si la situación que estás viviendo con tu hijo en ese momento te tiene muy molesto. Si te tiene muy molesto, si te tiene muy incómodo, yo te invito a que hagas una pausa, que te tomes una pausa para que pienses, ¿cierto? ¿Y qué vas a pensar en esa pausa? Lo que vas a pensar, y si quieres, yo sé que a veces todo pasa como tan rápido, pero a veces pasa todo muy rápido porque somos muy reactivos a lo que está sucediendo y no paramos para reflexionar y entender cómo realmente podría ayudar a mi hijo de forma que él pueda crecer con esa situación que está viviendo, ¿cierto? Entonces la invitación es a que pares, y si puedes escribir, porque no tenemos que solucionar ahí mismo. Seguramente nos podemos dar un tiempo para reflexionar y poder ayudar a nuestros hijos. Entonces la invitación es a que escribas o a que pienses qué historia te estás contando frente a lo que está sucediendo. ¿Será que te estás contando una historia de algo que te sucedió y te sentiste de pronto vulnerable, te sentiste juzgado, te dio mucho miedo, o seguramente te sentiste excluido? Entonces, ¿qué historia te estás contando frente a lo que está viviendo tu hijo en este momento, ¿cierto? Y ahí vas a poder revisar si realmente estás conectado con la necesidad de tu hijo o estás conectado con tu miedo, con tu expectativa, con tu prejuicio, con tu historia de vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? Porque bueno, sí, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Como les decía, vamos a empezar a escribir esa historia que me estoy contando. Entonces vas a escribir qué estás pensando de esa situación específica y qué estás sintiendo. Cuando ya tengas identificado qué estás pensando y qué estás sintiendo, puedes hacer 2 ejercicios para dejar ir eso. Uno es algo muy cognitivo, y es decirle gracias por compartir. O sea, gracias por llegar aquí en este momento, pero pues no te necesito, o sea, no es lo que necesito ahora. Gracias por compartirlo, te lo vas a decir a ti mismo, a tu sentir y a tu pensar. O la otra herramienta que puedes utilizar es una herramienta que utiliza también Augusto Curi, y es la mesa del yo. ¿Qué es la mesa del yo? Es coger esa historia o esos pensamientos o aquello que estás sintiendo y vas a empezar a criticarlo, ¿cierto? A decir, ¿es real? ¿Es eso lo que está pasando ahora? ¿O esto hace parte de mi historia y lo que está pasando ahora es esto y esto? Entonces ser muy crítico frente a lo que estamos pensando, porque recuerden que lo que nosotros pensamos genera lo que sentimos. Entonces es muy importante estar muy vigilante. Ay, Betty, ¿por qué estás hablando de nosotros si el objetivo es que me ayudes a acompañar a mi hijo a superar desafíos del día a día? Para nosotros poder acompañar a nuestros hijos en cualquier situación, es muy importante que nosotros estemos bien, o por lo menos que nosotros paremos para revisar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, y desconectarnos de eso que hace parte de nuestra historia para podernos conectar con lo que realmente está viviendo nuestro hijo y poderlo ayudar a partir de la necesidad que tiene mi hijo en ese momento, ¿vale? Entonces, como les decía, podemos usar 2 herramientas, o bueno, aquí hay varias. Primero, empezar a escribir qué historia me estoy contando, ¿cierto? ¿Qué estoy pensando y qué estoy sintiendo? Y cuando ya la tengo identificada, pues voy a decirme a mí mismo, a mis pensamientos,
gracias por compartirlo. O también empezar a trabajar la mesa del yo, que es reflexionar y ser muy críticos con ese pensamiento y con ese sentimiento que estoy teniendo. Entonces es como si nos sentáramos a cuestionar ese pensamiento que estamos teniendo, a cuestionar a nuestra mente y a nuestro sentir, ¿vale? Con estos ejercicios nos vamos a desligar de esa historia que vuelvo y lo digo, seguramente no es la historia que está viviendo nuestro hijo, sino que es la historia que me estoy contando a partir de ¿qué? A partir de mi experiencia de vida. Y si nosotros dejamos que se contamine a partir de nuestra historia de vida, seguramente voy a reaccionar a partir de mi dolor, ¿cierto? Y le voy a pasar eso a mi hijo. Entonces, cuando nos desconectamos, pues entonces podemos realmente revisar lo que le está pasando a nuestro hijo y ayudarlo a crecer y también crecer nosotros, porque yo digo que nuestros hijos son las personas que más nos ayudan a crecer en la vida, porque ellos están allí para iluminarnos muchas cosas, dolores, frustraciones, miedos, y cuando ellos nos la iluminan, seguramente nosotros reaccionamos. Pero si paramos para reflexionar y encontramos otras herramientas que hemos ido construyendo en el camino, y además de encontrarlas, le ayudamos a nuestros hijos a solucionar de una forma diferente y aprendemos nosotros también a reaccionar de una forma diferente, pues ahí estamos creciendo nosotros como seres humanos, como papás, y estamos ayudando a nuestros hijos también a crecer. ¿Listo? Ellos son unas linternitas que nos iluminan muchas cosas de nuestra historia de vida a partir de lo que ellos están viviendo. ¿Qué más vamos a hacer ahí? Después de realmente estar aquí ahora con la necesidad de mi hijo, pues entonces voy a conectar con mi hijo. ¿Y cómo voy a conectar con mi hijo? Lo primero es que voy a generar un contacto físico. Si a él le gusta que yo lo abrace, pues puedo generar un contacto físico a partir del abrazo, o puedo tocarle el hombro, tocarle el brazo, pero que haya un contacto físico. Le vamos a decir lo que significa nuestro hijo para nosotros, que es muy importante, que lo amamos, que estamos para acompañarlos, ¿cierto? Vamos a manifestarle eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es muy importante que nosotros nos coloquemos al mismo nivel de nuestro hijo. Si estamos hablando de un niño más pequeño, pues entonces nos vamos a acurrucar y nos vamos a colocar al nivel de nuestro hijo y vamos a mirarlo a los ojos y vamos a escuchar de tal manera que estemos totalmente sumergidos en cada palabra, en cada gesto, en cada expresión que tiene nuestro hijo para contarnos aquello que está sucediendo. Porque recuerda que no solamente hablamos con la palabra, hablamos con nuestros gestos, hablamos con nuestra postura, ¿cierto? Muchas veces si ellos están pasando por algo que les duele, sus hombros de pronto se caen, o los vemos temerosos, con los bracitos aquí apretaditos, bueno, entonces es poder acompañarlo en eso que él está sintiendo a partir de la conexión. Y vamos a aceptar la energía de él, si tiene una energía de miedo, de frustración, de tristeza, entonces vamos a aceptarlo, ¿cierto? Tal y como él está viviendo eso. Vamos a empezar una conversación hablando sobre lo que estamos observando. Puede ser: observo que estás molesto, observo que estás triste, observo que estás más callado, que estás cerrado. Entonces vamos a empezar a hablar o a entablar esa comunicación a partir de lo que observamos. Le podemos decir que lo entiendo, te entiendo por lo que estás pasando. ¿Te gustaría contarme un poco más de lo que pasó?
y ahí empezamos a entrar en esa historia de aquello que sucedió con nuestro hijo. Pregúntale a tu hijo qué piensa sobre lo que sucedió, ¿cierto? Y escúchalo no solamente sus palabras, sino sus gestos. Escucha su parte no verbal, su parte corporal. Sumérgete en eso que él te está intentando comunicar y hagámoslo de forma auténtica, que ellos realmente se sientan escuchados, se sientan sentidos, porque es muy importante sentirse así, y eso nos permite saber que siempre vamos a tener un puerto seguro, que siempre va a estar ese papá, esa mamá o ese docente, donde si a mí me pasó algo que me está incomodando, que no sé cómo manejar, yo puedo ir allá donde esa persona que para mí es ese puerto seguro y me va a acoger, me voy a sentir seguro, me voy a sentir escuchado, porque para superar es muy importante sentirnos escuchados y acompañados, ¿vale? Vamos a preguntarles cómo se sienten y vamos a escuchar cómo se sienten. Vamos a acoger esa emoción. Entiendo que estás muy triste. Yo me imagino cómo te sentiste en ese momento. Y está bien sentirse así. Yo te entiendo. Entonces vamos a validar y acoger esa emoción, ¿cierto? Cuando ellos se sienten validados y acogidos, pues es más fácil, o podemos entrar a reflexionar sobre esa emoción, sobre esa situación, perdón. Entonces lo vamos a ayudar después de haber acogido esa emoción, después de haberla validado, y le podemos decir cuando estamos tristes, sentimos como un vacío, como ganas de no hacer nada, seguramente sentimos ganas de llorar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a describir fisiológicamente qué puede estar sintiendo él o ella, para que también puedan identificar sus emociones y aprenderlas a gestionar. Después de acoger y de validar esa emoción, vamos a ayudarlos a reflexionar sobre la situación. Entonces, de esta situación que acabaste de vivir o que estás pasando, ¿qué aprendes de esta situación? Vamos a reflexionar qué podría aprender de esta situación. Después de que reflexionemos sobre lo que podría aprender o lo que pueda aprender sobre esa situación, vamos a llevarlo a que él pueda encontrar alternativas de solución. ¿Cómo podría solucionar esto que viví hoy para sentirme más empoderado, ¿cierto? De pronto para tener un resultado diferente. ¿Cómo podría actuar para tener otro resultado? Es muy importante que les ayudemos a ampliar esa percepción, esa perspectiva de aquello que les sucede, ¿vale? Y después, para finalizar, vamos a buscar posibilidades de solución. ¿Qué posibilidades tengo para solucionar? Y esas posibilidades de solución son muy importantes que podamos pensar, o le ayudemos a nuestros hijos a que piensen en cómo pueden solucionar esa situación, pensando en que sea positiva o beneficiosa, o que agregue valor tanto para él como para la otra persona que estaba involucrada en la situación que se vivió. ¿Listo? Entonces ahí hablamos de, yo tenía aquí 5 pasos, pero si nos ponemos a mirar al detalle, son más o menos unos 7 pasos para llegar a encontrar esas posibilidades de solución. Esta es una forma de acompañar a nuestros hijos a superar los desafíos del día a día. ¿Cómo? Acogiendo esa emoción y ayudándole paso a paso a que él
aprenda a gestionarla. Pero recuerden que hay algo muy importante en este proceso que acabamos de hacer, y es que primero nosotros tenemos que desvincular o por lo menos estar seguros de que estamos abordando lo que vivió nuestro hijo a partir de la necesidad de que nos desconectamos de nuestras expectativas, de nuestros miedos, de nuestros prejuicios, de nuestras críticas, de nuestro juzgamiento. Nos desconectamos de eso y lo estamos ayudando a partir de lo que él realmente necesita. Entonces, ¿qué necesitamos para acompañar a nuestro hijo y ayudarlo a superar los desafíos? Escucha activa, hacer compañía, conectarnos con nuestro hijo y conectarnos de forma genuina, ser empáticos, colocarnos en el lugar de él, tratar de entender lo que pasó desde su cabecita, desde su realidad, desde lo que él siente, desde lo que él piensa y desde lo que él interpreta de esa situación específica que está viviendo. Vamos a validar sus emociones a partir de lo que él realmente siente. Si de pronto él no sabe darle un nombre a esa emoción, ayudémosle a dar ese nombre y ayudémosle a que identifique esa emoción a través de las reacciones fisiológicas que tenemos. Cuando estamos asustados, nuestro corazón se pone muy rápido. Cuando tenemos miedo, seguramente nos ponemos rojos, empezamos a sudar. Entonces es importante entender la fisiología de las emociones para que también le ayudemos a nuestros hijos a identificarla, y eso puede ser un tema, otro tema que podemos hablar aquí dentro de nuestros encuentros. Reflexionar sobre la situación, compartir qué sucedió y buscar juntos un aprendizaje sobre esa situación y buscar alternativas de solución, ¿cierto? Allí estamos acompañando a nuestro hijo y ayudándolo a superar ese desafío que tenía. Aquí yo traigo un ejemplo o una historia más bien de cómo nosotros podríamos acompañar, en este caso a una niña que se llama Elizabeth, es una gimnasta, y vamos a mirar todo este proceso a partir de acompañar su mentalidad de crecimiento, es decir, le vamos a ayudar a superar una situación, pero entonces lo vamos a hacer aprendiendo recursos para seguir fomentando la mentalidad de crecimiento. Recuerden que fue el tema que hablamos en el encuentro pasado, donde hablamos que Carol Dweck hizo una investigación y habla sobre las mentalidades, y ella nos enseña cómo podemos fomentar en nuestros hijos la mentalidad de crecimiento. Y también hay estrategias que nos permiten acompañar a nuestros hijos a superar desafíos a partir de esa mentalidad. Entonces, muchas veces nuestros hijos tienen muchos miedos o no están muy tranquilos frente a un nuevo desafío, como puede ser un examen, como puede ser una presentación o como puede ser una competencia. ¿Y qué vamos a hacer en estos casos? Muchas veces nosotros les decimos, no, tranquilos, tú estás súper preparado, lo has investigado mucho, yo sé que eres muy buena, para tranquilizarlo para una presentación o para un examen, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estamos haciendo allí? Seguramente lo que estamos haciendo en nuestra intención de fortalecer a nuestros hijos termina siendo algo contraproducente. ¿Por qué? Porque le estamos generando una expectativa muy alta, ¿cierto? Entonces le estamos colocando muy alta, ¿cómo se dice? Estamos colocando la bandera muy alta y eso les genera más ansiedad todavía, porque si ellos están asustados, seguramente inconscientemente lo que está diciendo es, ¿y si no me sale tan bien como esperan mis papás?
y si no logro ese resultado, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es darles tranquilidad, ¿cierto? Y que ellos sientan que independientemente del resultado, lo más importante es el aprendizaje que él haya tenido sobre ese proceso. Y eso les va a dar más tranquilidad para que ellos puedan disfrutar de ese evento y seguramente tener unos resultados que le den mayor tranquilidad, ¿cierto? Entonces esa es una. La otra, que era la que les iba a mencionar ahorita, pero que la dejé para el final. Bueno, antes de pasar a la otra, vamos aquí a mirar específicamente lo que nos dice Carol Dweck, y es, para no subir ese listón o esa bandera que quede tan alta y que les genere más ansiedad, ¿qué podríamos decir en este caso? Debe ser algo terrible sentir que todos te juzgan y no puedas mostrar todo lo que sabes, en caso tal de que no le vaya bien en ese examen, en ese desafío, en esa presentación. Queremos que sepas que no te estamos juzgando. Nos preocupamos por tus estudios y sabemos que conoces bien las asignaturas. Estamos orgullosos de que hayas aguantado y hayas seguido estudiando. ¿Por qué ellos hacen este tipo de retroalimentación? Porque en la historia o el ejemplo que colocan aquí es de una niña que es muy destacada en su proceso académico, pero cuando se enfrenta a situaciones como presentaciones o exámenes, automáticamente queda en blanco. Y queda en blanco, y ese sentir de que los papás tienen unas expectativas muy altas le genera más ansiedad y hace que ocurra más estos episodios. Entonces, cuando las logramos retroalimentar a partir de reconocer el proceso, reconocer el esfuerzo, reconocer que independientemente del resultado, ella puede seguir intentándolo y seguir mejorando en el proceso, eso genera más tranquilidad y les fomenta a nuestros hijos una mentalidad de crecimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver la historia de Elizabeth. Dice, Elizabeth, de 9 años, iba de camino a su primer campeonato gimnástico. Elizabeth es delgada, flexible y enérgica. Era perfecta para la gimnasia y le encantaba. Por supuesto, estaba un poco nerviosa por tener que competir, pero era buena en gimnasia y tenía confianza en lo que iba a hacer. Hasta había pensado en el sitio perfecto de su habitación donde poner la cinta que iba a ganar. En la primera prueba, en los ejercicios de suelo, Elizabeth iba de primera. Sin embargo, aunque hizo un buen ejercicio, la puntuación cambió después de unas cuantas chicas y Elizabeth perdió. También lo hizo bien en las demás pruebas, pero no lo bastante como para ganar. Al final de la tarde no había recibido ninguna cinta, o sea, no ganó ninguna prueba y ella quedó muy triste. Vamos a revisar qué hubieras hecho tú si fueras el padre o la madre de Elizabeth. Yo aquí tengo 5 afirmaciones que las vamos a revisar y vas a hacer el ejercicio en tu casa, en una hojita, de escribir de qué forma te hubieras comunicado con Elizabeth si fueras la mamá o el papá de ella. La primera, decirle que tú crees que es la mejor, a pesar del resultado. Perdón, me hidrato un poquito. La segunda, decirle que le habían robado lo que era legítimamente suyo. La tercera, asegurarle que la gimnasia no es tan importante. La cuarta, decirle que tiene la capacidad
y que seguramente ganará la próxima vez. La quinta, decirle que no merece ganar. ¿Qué le hubieras dicho tú? Escribe una cualquiera de las 5 y vamos a revisar qué estamos fomentando ahí. Si estamos fomentando la mentalidad de crecimiento y ayudándole a nuestro hijo a superar desafíos, o si estamos fomentando la mentalidad fija y seguramente hacerles de pronto creer de que ellos son un producto terminado y que no pueden seguir creciendo, o seguramente victimizarse dentro de los procesos, ¿vale? Espero que ya hayas escogido tu respuesta. Yo les cuento que la primera vez que hice este ejercicio yo escogí la 4, decirle que tiene la capacidad y que seguramente ganará la próxima vez. Pero como todo es un proceso de aprendizaje, yo siempre me considero un aprendiz y todos los días estoy buscando temas nuevos, formas nuevas para seguir aprendiendo, y en estos espacios donde interactúo, ya sea de forma virtual o de forma presencial con ustedes, pues me permite seguir aprendiendo. ¿Listo? Entonces yo escogí la 4 y vamos a ver cómo nos ayuda de nuevo Carol Dweck a analizar estas respuestas. Entonces ella nos dice, vamos a estudiar estas 5 reacciones posibles desde el punto de vista de las mentalidades. Y escucha bien los mensajes, ¿cierto? Pero antes quiero contarles que cuando nosotros emitimos algún mensaje, cuando nosotros hacemos alguna afirmación, pues estamos generando un comportamiento o una creencia en nuestros hijos, y pues lo que estamos buscando la mayoría de las veces es poderlos fortalecer, que puedan crecer en su autoestima, que puedan tener más confianza en sí mismos. Entonces aquí quiero contarles que existe una creencia muy poderosa en nuestra sociedad acerca de estimular la autoestima en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y una parte principal del mensaje que nos enseñaron para ayudarle a nuestros hijos a aumentar o a fortalecer su autoestima es: protéjanlos o protejámoslos del fracaso. Y quiero contarles que esto puede ser una respuesta seguramente muy útil inmediatamente, porque logramos parar el problema, ¿cierto? Logramos de pronto parar la decepción de nuestro niño, de nuestra niña, de forma automática. Sin embargo, a largo plazo es muy dañino, porque si de algo aprendemos y aprendemos más y es más significativo, es del fracaso. Y en ese fracaso es donde desarrollamos esa tolerancia a la frustración, aprendemos a superar miedos, descubrimos que podemos ser más fuertes de lo que creemos, pero es a partir del fracaso que erróneamente pues se venía profesando o divulgando que hay que protegerlos, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Entonces vamos a empezar a analizar cada una de esas afirmaciones y nos vamos dando cuenta qué pasa con cada una de las 5 afirmaciones. ¿Listo? Entonces la primera era decirle que tú crees que es el mejor, ¿cierto? Es fundamentalmente falso. No era la mejor. Tú lo sabes y ella lo sabe también. Esto no ofrece receta alguna para recuperarse a mejorar. Entonces, ¿qué le estamos diciendo detrás de ese? Pero es que yo creo que tú eras el mejor. Pues simplemente le estamos dando una información falsa
y que le hace crear una creencia falsa también, que seguramente lo puede mantener en una mentalidad fija, es decir, que no le permite crecer. La segunda, que se lo robaron. ¿Qué le estamos dando a entender detrás de ese? Pero es que ese premio era tuyo, o sea, te robaron. La culpa, echarle la culpa a los demás, cuando en realidad era fundamentalmente su actuación, no la de los jueces. Entonces, ahí estamos victimizando a nuestros hijos frente a ese desafío, ¿cierto? Cuando se vuelven, o cuando generamos muchos espacios donde los victimizamos porque la responsabilidad o la culpa está afuera, pues entonces ellos van a seguir siempre excusándose en que la culpa, o más que la culpa, la responsabilidad de todo lo que pasa en la vida está ahí afuera. Siempre hay un culpable y nunca se responsabilizan de sus propias acciones. Y solo crecemos cuando nos responsabilizamos de nuestras acciones. Si no nos responsabilizamos, no crecemos, porque siempre vamos a estar en el papel de víctimas y de buscar el culpable allá afuera. ¿Listo? Entonces, quieres que crezca culpando a los demás de sus defectos. El tercero, asegurarle que la gimnasia no tiene importancia en realidad, que era la tercera afirmación, ¿cierto? Le enseña a devaluar algo si no lo hace bien la primera vez. ¿Es el mensaje que le quieres enviar de verdad? O sea, intento una vez y si no me da, deserto y me voy para otra cosa porque no soy lo suficiente buena y talentosa para lograrlo. Eso hace parte de la mentalidad fija, porque en la mentalidad de crecimiento, si estuviste en el encuentro pasado, nos hablábamos de que la mentalidad de crecimiento nos muestra que nosotros logramos llegar donde queramos a partir de nuestros procesos, nuestro esfuerzo, nuestro entrenamiento, nuestra dedicación, el tiempo, ¿cierto? Y el foco que le ponemos para lograr ese sueño que queremos. Vamos con la cuarta. La cuarta decirle que tiene la capacidad y que seguramente ganará la próxima vez, que fue la que yo inicialmente pensé que era la que le ayudaba a fomentar la mentalidad de crecimiento. Y aquí nos dice, la cuarta, que tiene la capacidad, puede ser el mensaje más peligroso de todos. ¿Acaso tener la capacidad te lleva a donde quieres llegar? Si Elizabeth no ganó el campeonato, ¿por qué tendría que ganar el siguiente? Entonces, si nosotros le decimos a nuestro hijo que tiene la capacidad, le estamos diciendo que él ya está listo, y si tienes la capacidad, entonces no necesitas ni entrenar, ni esforzarse más, sino que simplemente vas a estar allá y te va a ir, pues vas a ser el mejor, ¿cierto? Entonces, importantísimo, y yo la verdad no lo veía de esa manera, pero es un aprendizaje muy importante para mí y para poder acompañar a mi hijo también en sus procesos. Y la última opción es decirle que no merece ganar. Para mí, pues fue sorpresa el tema de no merecer ganar. Dice, la última opción, decirle que no merece ganar. Parece dura en esas circunstancias. Y por supuesto, tú no lo dirías de ese modo, pero es lo que su padre, de mentalidad de crecimiento, le dijo. Eso es lo que realmente le dijo. Sé cómo te sientes, Elizabeth. Decepciona mucho tener altas esperanzas y actuar lo mejor que sabes para luego no ganar. Pero sabes bien que no te lo mereces todavía. Había muchas niñas que han estado haciendo gimnasia más tiempo que tú y que han trabajado mucho más. Si esto es algo que quieres de verdad, vas a tener que trabajar de veras. Le dijo también que si quería hacer gimnasia solamente para divertirse, estaba muy bien, pero que si quería llegar a ser una buena
en una buena en campeonatos se necesitaba mucho más. ¿Y qué resultado tuvo eso o qué generó eso en esta deportista, en Elizabeth? Elizabeth se lo tomó tan serio y pasó mucho más tiempo repitiendo, perfeccionando sus ejercicios, especialmente los que tenía más flojos, y en el campeonato siguiente eran 80 niñas y Elizabeth se ganó 5 cintas en pruebas individuales y fue la vencedora global del campeonato y se llevó a casa el trofeo gigante. Ahora tiene la habitación tan cubierta de premios que apenas puede ver las paredes. Entonces ahí aprendimos otra forma de acompañar a nuestros hijos a partir de la mentalidad de crecimiento, y es a acompañar a nuestros hijos en el proceso y a ser muy sinceros con ellos. A veces que creemos que adornarle lo que está pasando, ¿cierto? Es un mecanismo que nosotros como papás tenemos para protegerlos, y lo que estamos haciendo es dejarlos más vulnerables porque después ellos no logran alcanzar lo que quieren, ¿cierto? Porque se quedan en una mentalidad fija. Entonces, lo que los niños necesitan realmente son comentarios sinceros, que nosotros realmente le hablemos de forma sincera, pero eso sí, siempre respetuosa y a partir de los buenos tratos, y que todo lo que nosotros le pasemos a nuestros hijos lo hagamos de forma constructiva. Es decir, vamos a hablar sobre el proceso, sobre lo que sucedió para tener ese resultado, para llegar donde está en este momento. Retener o quitar o eliminar o no decir estos espacios. ¿Cuáles espacios? Los espacios de comentarios sinceros y constructivos. Hace lo que hace o lo que puede hacer, en vez de ayudar, es perjudicar o dañar su futuro, porque simplemente él le va a tener miedo a fracasar, le va a tener miedo a equivocarse, o va a pensar que si fracasa, que si se equivoca, que si no lo logró la primera vez, pues simplemente no es lo suficientemente bueno ni talentoso y abandona. Y lo que queremos es que ellos se den cuenta que dependiendo de el entreno, la dedicación, el tiempo, el proceso, el esfuerzo, ellos van a llegar donde quieren llegar y van a superar esos desafíos, ¿cierto? ¿A partir de qué? A partir de superar el fracaso o de ver el fracaso como un aprendizaje. Y eso en la parte deportiva, en las presentaciones, en exámenes, en relaciones, ¿cierto? Porque también en relaciones con nuestros amigos o compañeros de estudio también hay dificultades y también las podemos superar con la mentalidad de crecimiento, y también la podemos superar haciendo ese paso a paso que nos permite acoger la emoción de nuestros niños y niñas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que esté siendo claro, o que yo esté siendo clara con toda la información y todas las herramientas y el aprendizaje que quiero que se lleven hoy, para que ustedes puedan aplicar en el día a día con sus niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ok. Bueno, yo creo que aquí vamos finalizando. Una última herramienta que me gustaría compartir con ustedes para cerrar, que también nos permite acompañar a nuestros hijos en sus desafíos y ayudarlos a que lo puedan superar, es poder compartir nuestros mundos. ¿Cómo así compartir nuestros mundos? Es que frente a alguna situación que esté viviendo nuestro hijo, que esté siendo difícil para él, que esté siendo un desafío, nosotros podemos acompañarlo y escucharlo, pero también podemos encontrar una historia que hayamos tenido en nuestra vida
que nosotros hayamos superado esa situación que está viviendo nuestro hijo, o que hayamos tomado una decisión que hoy la podemos mirar y seguramente ampliar la mirada, mirarla de forma diferente, y podemos reflexionar con nuestros hijos y decirles, mira, en ese momento yo reaccioné de esta manera, ¿a ti qué te parece? ¿Tú cómo hubieras reaccionado? Y hoy pienso que podría reaccionar de esta otra manera. Esos espacios de compartir historias, de compartir mundos, de entrar en el mundo de nuestros hijos y dejarlos que ellos entren en el nuestro, pues fortalece más aún las relaciones, genera que nuestros hijos nos tengan más confianza aún para contarnos qué está pasando, qué les está sucediendo, y que nosotros los podamos fortalecer, los podamos empoderar. La invitación siempre es a que busquemos o llevemos a nuestros hijos a que se puedan responsabilizar de lo que está sucediendo, para que ellos puedan tener un aprendizaje y se empoderen de la situación. No llevemos a nuestros hijos a que se coloquen en la posición de víctimas, porque la posición de víctimas no los va a dejar crecer, no les permite crecer, porque siempre para una persona que está en esa posición de víctima, el culpable está allá afuera, y si el culpable está allá afuera, pues yo simplemente no tengo cómo hacer, ni cómo cambiar, ni cómo reaccionar. En cambio, si yo me paro y miro que yo también tengo responsabilidad frente a lo que pasó, y yo puedo asumir un cambio, y es así como podemos crecer. Cuando asumimos esos cambios, pues les vamos a ayudar aún más a nuestros hijos para que superen esos desafíos, para que puedan gestionar sus emociones y para que fomentemos esa mentalidad de crecimiento. Y aquí yo los invito a que si no la han leído, la puedan leer. Yo la voy a leer aquí como cierre, la historia de Gandhi, que tiene con un docente. Es una historia muy interesante, donde, bueno, la vamos a leer. Más allá de su veracidad, nos deja una gran enseñanza. Cuando Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad. Pero el alumno, Gandhi, nunca bajó la cabeza y eran comunes sus encuentros. Un día Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad y él venía con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor, muy altanero, le dice: estudiante Gandhi, ¿usted no entiende? Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos. A lo que Gandhi le contestó: esté usted tranquilo, profesor, yo me voy volando. Y se cambió de mesa. El profesor Peters se puso verde de la rabia porque entendió que el estudiante le había llamado de puerco. Decidió vengarse con el próximo examen. Pero el alumno Gandhi respondió con brillantez todas las preguntas del examen. Entonces el profesor le hizo la siguiente interpelación: Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra con 2 bolsas y dentro de ellas está la sabiduría y mucho dinero, ¿cuál de las 2 se lleva? Gandhi responde sin titubear: claro que el dinero, profesor. El profesor, sonriendo, le dice: yo en su lugar hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece? Gandhi responde: cada uno toma lo que no tiene, profesor. El profesor Peters, histérico ya, escribe en la hoja del examen idiota y se la devuelve al joven Gandhi. Este toma la hoja y se sienta. Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice: profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota. A veces la gente intenta dañarnos con ofensas que ni siquiera nos hemos ganado, pero solo nos daña el que puede
y no el que quiere. Si permites que una ofensa te dañe, te dañará. Pero si no lo permites, la ofensa volverá al lugar de donde salió. Entonces, ¿qué podemos ver allí en esa metáfora que me parece bastante significativa? Y es que Gandhi, a pesar de que el señor, el docente, quería todo el tiempo hacerle daño o volverlo su víctima, él nunca dejó victimizarse por él y al contrario encontró recursos, alternativas para fortalecerse y no darle a él el poder de manipularlo, de manipular su emoción, su estado de ánimo, su integridad. Entonces, la idea de este espacio es que podamos aprender herramientas, recursos que nos permitan empoderar todos los días a nuestros hijos. Y recuerden que los primeros que necesitamos aprender y empoderarnos para ayudar a nuestros hijos somos nosotros. Nosotros como mamás, como papás, como docentes, como cuidadores. Entonces esa es la invitación. Espero hayan disfrutado muchísimo de este espacio. Un abrazo y nos vemos entonces el próximo martes con un nuevo tema. Cuídense mucho. Chao.